y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo conteo paranormal, misterioso / muchas cosas. Y hace mucho no los hacemos y en verdad estoy muy motivada por eso, porque ya era hora de traerlos de nuevo. Hace ya varios videos les había prometido hacer un conteo de las historias reales tras diferentes películas de terror, así que hoy nos reunimos para eso. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales porque subo mucho contenido extra que les va a encantar. Y hoy específicamente Facebook, que les voy a dejar 3 pelis extra para que vayan y vean también ese video. Pero bueno, creo que ya quieren saber las historias tras todas estas películas de terror, así que comencemos. Las historias reales de las películas de terror. Número 1. El ente. En esta película, Barbara Hershey interpreta a una madre joven que es continuamente violada y torturada por diferentes entes. Esta es una película realmente aterradora del año de 1982. Y para los que se la vieron, aquí va la historia real. Esta historia se basa en lo ocurrido el 22 de agosto de 1974 en la ciudad de Culver City, en California. Carrie Gaynor y Barry Taff, que son investigadores paranormales, estaban dando una conferencia en una librería sobre la investigación paranormal justamente. En ese momento, una mujer llamada Doris Biter, de 30 años, se les acercó y les contó que vivía en una pequeña casa junto a sus hijos de 6 años de edad, 10, 13 y 16. Les pidió el favor que visitaran su casa, pues estaba muy embrujada y ella ya estaba cansada y asustada. Los espíritus daban golpes en las paredes, se escuchaban voces extrañas e incluso a veces golpeaban y violaban a la mujer. Esto obviamente fue un poco extraño al principio para estos investigadores, pues nunca habían conocido un caso en donde los entes violaran o atacaran de esa manera. Sin embargo, Doris les dijo que ella había sido atacada incluso frente a sus hijos y que en uno de esos ataques uno de sus hijos trató de defenderla y terminó siendo lanzado por el ente al otro extremo de la habitación. Estos investigadores decidieron llevar todos los equipos para hacer la respectiva investigación en este lugar, y desde que llegaron comenzaron a ver muchísimas luces que comenzaban a parpadear y algunos halos que se atravesaban en las fotografías. En un momento le hicieron una entrevista al hijo de Doris en la cocina, y en este momento las puertas de la cocina se abrieron de repente, todas las ollas y los sartenes se cayeron como si hubieran sido empujados violentamente. Después se subieron al dormitorio y tomaron algunas fotografías con las cámaras Polaroid y no salían de la manera correcta, algunas salían completamente blancas, otras simplemente no salían nada bien. Después salieron de la casa y tomaron otras y se dieron cuenta que no era problema de la cámara porque tomaron fotos y realmente salían bien. Esta investigación duró un total de 10 semanas y en uno de esos días comenzaron a grabar diferentes cosas y Doris empezó a maldecir y a gritar cosas horribles. Allí unas extrañas luces comenzaron a manifestarse y una especie de niebla se comenzó a formar en la esquina. De ahí dicen que comenzó a formarse el cuerpo de un hombre y que un investigador se desmayó durante el fenómeno. Las cámaras comenzaron después a fallar y lo único que quedó fue una fotografía de Doris rodeada por unos halos de luz que también es interpretada en la película. Sin embargo, se siguió haciendo esta investigación por mucho tiempo más, pero no se pudo lograr ningún tipo de resultado, así que lo único que le dijeron a Doris es que se mudara de allí con toda su familia. Sin embargo, después de mudarse, los ataques no cesaron, parece ser que la entidad se fue con ella y comenzaron a atormentarlos de nuevo. Varios años después, Doris desapareció junto a su familia, decidieron esconderse, irse a la clandestinidad, pero algunas personas cuentan que cuando ella se mudó por primera vez, quedó embarazada extrañamente, según dicen, por esta entidad que la violaba, y lo más sorprendente es que el embarazo no tenía embrión. Número 2. Wolf Creek. Esta película es basada en un asesino en serie que torturó y secuestró a unas turistas para después asesinarlas. Esta historia es basada en hechos reales y Wolf Creek sí existe, solo que con una E al final del Wolf, y es un pequeño lugar en Australia. Se dice que por una parte esta película está basada en todos aquellos turistas que van a otros países y son secuestrados y asesinados, y también es sobre un hombre llamado Ivan Mittal. Se dice que este hombre nació en el año 1944 y durante toda su juventud entraba y salía de la cárcel constantemente.
Para el año de 1971, todo el mundo se enteró del crimen en el cual secuestró a 2 jóvenes y violó a una de ellas. Para el año de 1992, algunos jóvenes estaban haciendo una excursión cuando encontraron el cuerpo de una joven en descomposición. Al llamar a la policía descubrieron que era el cuerpo de una de estas 2 jóvenes y tiempo después encontraron el otro. Sin embargo, estas 2 no habían sido las únicas turistas que habían desaparecido, sino también una pareja alemana y otra pareja que no se conoce la procedencia en 1989. Después de encontrar los cuerpos de todas estas personas, se descubrió que Ivan Mital había sido el responsable de los secuestros y de los asesinatos de estas personas. Para el año de 1996 finalmente fue apresado y condenado a cadena perpetua. Número 3. El exorcismo de Emily Rose. Creo que no tengo que contarles mucho sobre la película, la mayoría de personas ya la conoce, yo la conozco pero no he sido capaz de verla. Sin embargo, hablaremos del caso real de esta película, que comenzó a ocurrir el 21 de septiembre de 1952 en Alemania. El nombre real de la persona en que está basada esta historia es Anneliese Michael, quien fue educada bajo la religión y donde los primeros años de su vida no tuvo problema alguno. Sin embargo, para su edad de 16 comenzó a sufrir fuertes temblores que eran muy continuos. Se le llevó a una clínica psiquiátrica donde se le diagnosticó epilepsia. Sin embargo, cuando se le sometió a un tratamiento, lo único que pasó fue que empeoró su estado. Se dice que cuando ella rezaba en las noches, comenzó a tener visiones diabólicas y a escuchar voces en su cabeza que le decían: vas a quemarte en el infierno. Para sus 20 años, ella le insistía continuamente a los médicos que no tenía epilepsia, sino que eran los demonios en su cabeza los que le hacían tener esos ataques. Es allí cuando ella y su familia deciden solicitar un exorcismo. Sin embargo, la iglesia lo niega porque decían que para un exorcismo ella debía también cumplir con diferentes cosas, como una aberración a objetos religiosos, fuerza desmesurada e incluso hablar con fluidez idiomas desconocidos. Ya para el año de 1974 le cambiaron los medicamentos. Sin embargo, lo que ocurrió es que empeoró y comenzó a golpear a su familia, comenzó a insultarlos y a morderlos. También comenzó a rehusarse a comer, pues según ella los demonios se lo prohibían. Después comenzó a destruir todos los tipos de imágenes y artefactos religiosos como cruces, cuadros de Jesús, rosarios, entre muchas otras cosas más. Incluso comía arañas, moscas y su propia orina. Para el año de 1975, después de que comenzó a presentar todas estas cosas, finalmente decidieron hacerle el primer exorcismo. Duraron más de un año realizándole exorcismos 2 veces por semana, pero esto solo empeoró y los ataques eran cada vez más violentos. Llegó a tener tanta fuerza que tuvieron que encadenarla a la cama. Además, no solo eso, sino que lograba golpear al sacerdote y a sus padres tan fuerte que los lanzaba al otro lado de la habitación. Los exorcismos duraron muchísimos meses, incluso se dice que hay 40 grabaciones reales sobre estos hechos y en internet pueden encontrar muchas fotos sobre el estado físico en el que se encontraba. El 30 de junio de 1976 ya fue su último día de exorcismo. Anneliese murió durante esta sesión, pues ya tenía desnutrición, sufría neumonía y tenía fiebres muy altas. Sus últimas palabras fueron: rueguen por el perdón, y le dijo a su mamá: mamá, tengo miedo. Número 4. The Haunting in Connecticut, o El exorcismo en Connecticut, o Invocando espíritus. Es una película del año 2009 en la cual una familia se muda a una nueva casa para que su hijo reciba el tratamiento de cáncer. Esto porque el hospital estaba mucho más cerca a esa residencia. Sin embargo, la casa está embrujada y los espíritus son sumamente violentos, lo que realmente es muy difícil para la familia, porque ahora no solo tienen que enfrentarse al cáncer, sino también a estos entes. La historia real es basada en la familia de Carmen Schniedeker. Se dice que para la época de 1980 ella reportó que cosas extrañas estaban ocurriendo en su casa en Connecticut. Un investigador paranormal, John Safis, e incluso Ed y Lorraine Warren, que ya les hablé de ellos en un video, investigaron el caso, e incluso Lorraine en alguna ocasión dijo que el caso había sido muchísimo más aterrador en la vida real que en la película. Un tiempo después encontraron que la casa estaba llena de crucifijos por todos lados y descubrieron que había sido una casa de servicios funerarios anteriormente. Además, allí se tomaban muchas de esas fotografías antiguas en donde la familia posaba con sus familiares fallecidos. Se dice que la familia sufría de ataques de entidades demoníacas, oía que puertas se abrían y se cerraban solas, las luces se prendían y se apagaban, sentían extraños olores, la comida se pudría fácilmente, escuchaban pasos todo el día e incluso escuchaban voces por las noches. Sin embargo, los ataques comenzaron a hacerse más y más violentos hasta que Ed y Lorraine fueron a investigar.
Ed cuenta que él logró ver dos entidades mientras estuvo allí, pero que cuando se acercó a ellas desaparecieron. Para el año de 1988 lograron realizar un exorcismo, liberando la propiedad de estas entidades. Número 5. An American Haunting, o El Maleficio. Esta película de 2006 también es basada en hechos reales y cuenta la historia de una familia que es comenzada a acechar por un ente maligno. La historia real ocurrió en Tennessee en el año de 1817. John Bell era un hombre que era cazador, así que asistía con su hijo y su amigo constantemente al bosque para encontrar diferentes animales. En uno de esos días, una niebla oscura comenzó a envolverlos y John dice que vio una figura extraña, una criatura con cuerpo de perro y cabeza de conejo. Se dice que lo único que hizo John fue seguirla con su rifle, apuntarle y después disparar. Sin embargo, apenas él ejerció el disparo, la criatura se fue. A partir de ese día se dice que John Bell y su familia comenzaron a ser acechados por una presencia extraña en su casa que sentía que arañaba y golpeaba constantemente las puertas y las paredes. Esta presencia comenzó a actuar violentamente contra la hija de John. Se dice que violentamente le quitó la manta y después se escuchó una voz muy fuerte que gritaba el nombre de la hija. Después de esto se dice que varios amigos también fueron a visitar a John y vivieron varios de estos hechos paranormales. Ellos comenzaron a revisar todo para que hubiera prueba de que simplemente era el ruido de la madera, del viento, entre otras cosas más. Sin embargo, mientras estaban haciendo esto, volvieron a escuchar un grito como el que habían escuchado la noche anterior y esto los paralizó a todos. Los gritos venían de la parte de arriba, así que subieron rápidamente y se dieron cuenta como un ente invisible derribaba fuertemente a Betsy, la hija de John. Se dice que incluso después de haberla arrojado, la arrastró por todo el piso. Debido a la fuerza que el ente ejerció sobre la niña, le arrancó el cuero cabelludo y después la golpeó repetidas veces. Siguieron pasando muchos años o más y el ente se hacía cada vez más fuerte, ya habían más ataques violentos e incluso se escuchaban voces que los insultaban. Debido a esto decidieron consultar a un amigo de ellos llamado Richard Powell. Este les contó que este ente probablemente pertenecía a una mujer llamada la bruja de Bell, Kate Batts, quien fue señalada anteriormente como bruja en ese pueblo. Parece ser que John Bell había tenido algo que ver con la muerte de esta señora, así que ella los maldijo y por eso ahora los estaba atacando. Un tiempo después, John apareció envenenado sin explicación alguna y murió. Se decidieron mudar y los ataques cesaron, sin embargo todas las personas que pasaban por esta casa eran molestados por este espíritu. Número 6. Chucky. Chucky es una de las películas más conocidas con varias secuelas, pero de pronto ustedes no sabían que realmente es basada en unos hechos reales. La historia real ocurrió en el año de 1896, cuando Robert Eugene Otto recibió un regalo que le hizo una criada de la servidumbre. El niño vivía en Key West, Florida, con sus padres y estaba muy contento con su regalo. El muñeco mide 3 pies de altura, está relleno con paja, cosido con alambre y tiene un traje de marinero. El niño bautizó inmediatamente a su muñeco como él mismo, Robert. Sin embargo, lo que no sabían es que los criados de esta servidumbre provenían de las Bahamas, donde era practicado el vudú constantemente. Se dice que cuando la criada construyó este muñeco, pensó en un hijo que murió en su vientre. Allí es cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas, y es que los padres comenzaron a escuchar a su hijo hablando con una persona que no existía en su cuarto. Además, los vecinos decían que el muñeco se asomaba por las ventanas y se movía de un lado a otro. Incluso en una ocasión en la noche se escuchó un fuerte estruendo y cuando los padres fueron al cuarto del niño encontraron absolutamente todos los muebles volteados y cuando le preguntaron al niño qué había ocurrido, les dijo que no había sido él sino el muñeco. Obviamente debido a esto que había ocurrido, los padres decidieron dejar el muñeco en el ático y que el niño nunca más se lo viera. Varios años después los padres murieron y le dejaron como herencia la casa a Robert. Así que él decidió irse a vivir allí y mientras estaban mudando subió al ático y encontró de nuevo a Robert. Obviamente estaba muy feliz porque había sido su muñeco favorito en la infancia, así que lo bajó y lo dejó en la sala de estar. Desde ahí comenzaron otra vez a ocurrir cosas paranormales con el muñeco. La esposa de Robert le decía que a veces ese muñeco cambiaba la expresión de su rostro y los vecinos nuevamente les decían que el muñeco se estaba moviendo por todos lados en la casa y que también se asomaba a las ventanas. Obviamente debido a todo esto, Robert decidió nuevamente subir al muñeco al ático. Para el año 1972, Robert murió, así que su esposa lo que hizo fue vender rápidamente la casa y Robert fue descubierto nuevamente por los nuevos residentes.
La niña que estaba viviendo en esta casa lo tomó como su muñeco y lo puso junto a los otros. Sin embargo, parece ser que Robert no se comportaba muy bien con ella porque extrañaba a su dueño anterior. La niña ya no le gustaba para nada el muñeco, tenía muchas pesadillas y decía que en las noches el muñeco se paraba junto a sus muñecas y trataba de matarla. Desde ese momento el muñeco fue trasladado a la casa de los Warren, como les había contado, y después fue nuevamente trasladado al Museo Martello de Key West. Pero bueno, esas fueron las historias detrás de algunas películas de terror. No olviden pasarse por Facebook, que ya saben que les tengo otros 3. Así que ya saben que, como siempre, si les gustó mucho no olviden dejar sus deditos arriba. No olviden comentarme y dejar sugerencias de qué otros videos quisieran que hiciera, qué otros contenidos paranormales quisieran ver. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que tengo como 1000 millones de redes. Y de lo más importante, que es suscribirse a este maravilloso canal, me ayuda muchísimo a hacer más videos como este. Y de activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Muchas gracias por verme y no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.